regresé a casa por Navidad. La casa, un eco de silencio, solo interrumpido por el suave tintineo de los cubiertos de la abuela. Una nota, ese trozo de papel que destilaba desprecio, clavado como una daga: gastamos tu préstamo de 8.500 pesos en un crucero familiar. Cuida de ella. La abuela, con la sabiduría de los años y la resignación en la mirada, me dijo: lo arreglaremos. Yo solo asentí, mudo. Los días que siguieron, los mensajes mendigando llegaban a raudales. No toqué el timbre. Era la casa de mis padres, la que prácticamente había pagado yo, y se suponía que debía estar en casa por Navidad, como prometí, como siempre lo hacía. Pero al empujar la puerta principal, la calidez y la alegría que esperaba encontrar se habían evaporado. El árbol estaba encendido, sí, con esa estrella barata de plástico parpadeando como si intentara disculparse, pero el silencio era un muro infranqueable. Ni voces, ni papel de regalo esparcido, ni aroma a canela ni a galletas quemadas, solo el leve roce metálico de un tenedor contra un plato. «Hola», llamé, entrando con cautela. «Aquí estoy, cariño», respondió una voz desde la cocina, suave, cansada. Doblé la esquina y allí estaba ella, la abuela, sentada sola a la mesa con su suéter morado de lana, un plato de relleno frío y jamón a medio comer frente a ella. Parpadeé. «¿Dónde está todo el mundo?». No respondió al principio, solo me dedicó una triste sonrisa desdentada y deslizó una nota doblada sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente. La cogí. Ni siquiera era un sobre, solo una hoja arrancada de un cuaderno. Mi nombre escrito con trazos torpes en tinta negra: «Gastamos tu préstamo de 8.500 pesos en un crucero familiar. Lo sentimos. Cuida de la abuela mientras no estamos. Con cariño, mamá». Me quedé mirando. No dije nada. Mi cerebro se detuvo al procesar las palabras asterisco préstamo asterisco y asterisco crucero asterisco. Ese dinero era para mi cirugía dental. Llevaba ahorrando más de un año. La abuela me observaba como un soldado observa un campo minado, con atención, en silencio. Supongo que no pensaron que te importaría», dijo suavemente, doblando una servilleta de papel. «Se fueron ayer». Me senté de golpe. La silla estaba más fría que la habitación. Sin avisar, sin una llamada. «Simplemente cogieron el dinero y te dejaron aquí», susurré. Soltó una risa seca. «Ay, cariño, ya sabes que solo llaman cuando quieren algo». Asentí lentamente. Mis manos se apretaron bajo la mesa, formando puños. Esto no era nuevo, solo era más estridente. La abuela tomó un pequeño sorbo de zumo de naranja, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Lo arreglaremos». No dije nada, pero por dentro algo se rompió, y otra cosa, algo mucho más frío, comenzó a crecer. La abuela se fue a la cama temprano esa noche, dijo que estaba cansada, que sus caderas no podían soportar mucha más espera. Me besó en la mejilla, me dio una palmadita en el brazo y susurró: «Siempre fuiste el único que se mantuvo amable», y luego se alejó arrastrando los pies con esa pequeña cojera que le quedó después de caerse por las escaleras hace 2 inviernos, la que nadie se molestó en llevarla a rehabilitación. Me quedé solo en esa casa durante horas, sin televisión, sin luces, solo esa nota, esa maldita nota, el préstamo. Mi dinero. El dinero. Turnos de noche, fines de semana, días festivos, conduciendo para Uber, trabajos freelance, saltándome comidas, robándole horas al sueño. 8.500 pesos. Desaparecidos. En un crucero. Abrí el chat familiar del grupo. Silencio sepulcral. Ni siquiera un feliz Navidad. Deslicé la pantalla hacia arriba. El último mensaje de mi madre era de noviembre: «No olvides transferir el préstamo a la cuenta de tu padre. Necesitamos reservar antes de que suban los precios». Préstamo. Jamás lo llamaron regalo, supongo que porque sabían que no lo era. Aún resonaba en mi cabeza la voz de mi madre vendiéndome la idea: «Es solo un préstamo a corto plazo. Te lo devolveremos a más tardar en febrero. Siempre puedes reprogramarlo de tu dentista». Asentí, como siempre hacía. Cuando necesitaban dinero para la matrícula de Jacob, asentí. Cuando querían ayuda con las deudas de juego de mi padre, asentí.
Cuando Callie se quedó sin alquiler después de que la despidieron, o más bien, renunció porque su jefe era malo, asentí. Siempre asentía porque, si no lo hacía, era egoísta, poco colaborador, desagradecido, porque la familia es lo primero, porque después de todo lo que hemos hecho por ti, hecho por mí. Me echaron de casa cuando tenía 17 años porque me negué a mentir por Jacob después de que robara los analgésicos de la abuela. No fueron a mi graduación en la universidad, demasiado ocupados ayudando a Emily a mudarse al piso de su novio. Olvidaron mi cumpleaños 3 años seguidos. Pero cuando se trataba de dinero, de repente volvía a ser familia. A la mañana siguiente, ya tenía respuestas. No solo estaban de crucero, estaban en el Majestic Aurora, un barco de lujo navegando por el Caribe durante 10 días, cubierta con vistas de ensueño, mayordomo privado, acceso a piscina infinita, comida gourmet, $3,000 por persona. 4 de ellos. Lo sé porque Emily publicó una foto en Instagram, cuando debió olvidar que no me había bloqueado, de los 4 en albornoces, brindando con copas de champán. El pie de foto, por fin, un poco de paz lejos de todas las sanguijuelas y la negatividad. Sanguijuelas. Solté una carcajada amarga. Usaban mi dinero, abandonaban a la abuela con las obras y me llamaban sanguijuela. Ese fue el momento en que el último cable dentro de mí se rompió, y ya no sentí tristeza. Ni siquiera enfado. Estaba concentrado. Esa noche, la abuela me encontró en el garaje. Estaba encorvado sobre el viejo archivador de mi padre, rodeado de montones de papeles, facturas, registros antiguos. No dijo nada, solo observó cómo repasaba décadas de mentiras. Necesito saberlo todo, le dije, a dónde fue el dinero, qué hicieron, quién está implicado. Se sentó a mi lado, sacó un cuaderno descolorido y empezó a hojear las páginas. Empecemos con 2016, dijo. Fue cuando tu madre robó mi contraseña de la caja de ahorros. A medianoche, teníamos cifras. Al día siguiente, teníamos un plan. Llegaron a la entrada como la realeza, la misma gente que nos había dejado a mí y a la abuela con una nota y una nevera llena de ensalada de col en mal estado, ahora volvía a casa como héroes que regresan de la guerra. Sus risas se filtraron en la casa antes incluso de que se abriera la puerta. Emily entró primero, arrastrando una maleta de diseñador, el pelo trenzado con cintas, las uñas recién hechas. Me alegro mucho de estar de vuelta. La última cena en el barco me dio urticaria. Detrás de ella, mi madre entró con la elegancia de una villana de telenovela, con las gafas de sol puestas incluso dentro de casa. ¿Ni siquiera has limpiado un poco?, preguntó, pisando el chal de la abuela como si fuera basura. Papá le siguió, con la cara roja e hinchada por los bufés del crucero. Gruñó al verme. ¿Sigues aquí? Jacob entró el último. Ni siquiera saludó a la abuela, simplemente dejó caer sus maletas junto al sofá y se desplomó en él. No dije nada. Yo estaba sentado a la mesa, con las manos cruzadas, tranquilo. Preparado. ¿Dónde está la comida?, preguntó mamá, escaneando la cocina como si fuera suya. En la nevera, dije. Todavía queda bastante del jamón que dejasteis. Jacob se rió. Todavía con eso, murmuró. Tío, pide comida para llevar. No es como si estuvieras arruinado. Me levanté lentamente. Me alegro de que estéis todos aquí. Sentaos. Tengo algo que mostraros. Jacob puso los ojos en blanco, pero se dejó caer en una silla. Papá se crujió los nudillos. Emily estaba demasiado ocupada buscando un enchufe para cargar su teléfono. Giré la pantalla del portátil hacia ellos y le di a reproducir. El primer video, una hoja de cálculo, pero no una cualquiera, una auditoría financiera que me había llevado 4 días construir con la abuela. Cada dólar transferido fuera de su cuenta de pensión, cada retirada en cajeros automáticos hecha con su tarjeta en gasolineras que papá siempre usaba, cada pago de selle que Emily solicitaba para cubrir emergencias que resultaron ser cargos de Sephora y Avo. ¿De dónde ha sacado esto?, preguntó mamá, con la voz repentinamente tensa. Del banco de la abuela, dije. Deberíais ser más cuidadosos al usar la contraseña de otra persona. El segundo video, capturas de pantalla de transacciones de Venmo,
inicios de sesión en cuentas desde los dispositivos de mamá, puntos de acceso al monedero digital que coincidían con los hábitos de apuestas de papá, luego correos electrónicos. Mamá escribiéndole a Emily, él no notará que falta el depósito del crucero. Confía demasiado en nosotros. Emily respondiendo, es un blandengue. Además, ¿quién deja a la abuela sola en Navidad de todos modos? Se me apretó la mandíbula, pero seguí adelante. Podría parar aquí, dije, pero no lo haré. Un archivo más, una grabación de voz. Kelly, la esposa de Jacob, de pie en nuestro porche hace 2 noches, sollozando. No quería ir. Le rogué, pero Jacob dijo que si no dabas el dinero, simplemente la dejarían y se encargarían de ello más tarde. Solo me quedé callada porque dijo que todo pasaría. Lo siento. No pude soportarlo más. Jacob saltó de la silla. ¿Grabaste a mi esposa? Eso es ilegal. No, dije. Ella me lo pidió. Dijo que estaba cansada de mentir por ti, cansada de verte exprimir a la gente. Papá se levantó ahora, con la cara roja de rabia. Pequeña serpiente. Has estado hurgando en nuestras cuentas como... Estallé, como alguien a quien ya no roban más. Abrí una última pestaña, un correo electrónico preescrito, asunto, denuncia formal de abuso financiero a persona mayor. Pruebas adjuntas, para, División de Fraude de la Seguridad Social, el abogado de la abuela, el defensor del pueblo del condado y 2 medios de comunicación locales. Tenéis 48 horas, dije, con la voz uniforme, para devolver cada centavo, o envío esto. Todo. Las manos de Emily temblaban. Estás fanfarroneando. Arruinarías a tu propia familia. No, dije, vosotros os arruinasteis a vosotros mismos. Yo solo estoy enviando la factura. La abuela se levantó lentamente. No había dicho una palabra en todo este tiempo, pero ahora caminó a la cabecera de la mesa, puso su mano en el respaldo de una silla y dijo, crié a 3 de vosotros, os alimenté, os cambié, os protegí, y cuando no pude caminar, me dejasteis con frijoles congelados y pastel mohoso mientras bebíais champán con dinero robado. Tenéis suerte de que sea él quien os persiga, porque si fuera yo sola. Se detuvo, pero la habitación quedó en silencio. El mensaje era claro. Papá murmuró algo entre dientes y salió furioso. Emily lloró e intentó abrazar a la abuela, quien se apartó. Jacob simplemente me fulminó con la mirada. Ya no eres familia. Sonreí. No, por fin soy libre. No creían que lo haría. Pensaban que estaba fanfarroneando. Incluso después de que les pusiera ese correo electrónico delante, incluso después de que la abuela los mirara fijamente con ojos llenos de silenciosa y ancestral rabia, todavía pensaban que podían ser más listos que yo, manipularme, desgastarme. Pero esa versión de mí, la silenciosa, la que asentía y pagaba y decía, gracias por las migajas, murió cuando gastaron 8.500 pesos de mis ahorros en piñas coladas y un buffet de crucero. Las primeras 24 horas fueron silenciosas, ni un solo mensaje, ni disculpas. Solo la abuela y yo en esa casa vacía y demasiado silenciosa, comiendo avena en el microondas y turnándonos para revisar la cuenta bancaria. No llegó nada. En el segundo día, envié el correo electrónico, cada archivo, cada captura de pantalla, cada grabación adjunta y fechada, presentado a las autoridades estatales y con copia a cada redacción de noticias en un radio de 160 kilómetros. Sabía que era la única forma de que rindieran cuentas. Había llegado el momento de enfrentarlos a la verdad. Era mi deber para con la abuela. A las 6:13 de la tarde, recibí una confirmación, gracias por su solicitud. Se ha abierto un caso. Al tercer día, todo estalló. Recuerdo despertar sobresaltado, mi teléfono sonando sin parar. 12 llamadas perdidas, un aluvión de mensajes que iban desde un patético no lo dijimos con esa intención hasta el acusador ¿en serio vas a destruir a tu propia familia por un poco de dinero? Luego llegó el clásico de mi madre, estás siendo muy emocional. Por favor, quita esa publicación. Podemos hablar de esto. Pero no respondí. En lugar de eso, reenvié cada mensaje a mi abogada, Natalie, una mujer que analizó cada palabra con la frialdad y precisión de un cirujano.
Ella había estado trabajando con el asesor legal de mi abuela desde el día en que grabé la confesión de Callie. Para el mediodía de ese día, Natalie envió cartas oficiales de intención de demandar a mis padres, a Jacob y a Emily. Y no era un farol. Los cargos: abuso financiero de ancianos, acceso no autorizado a cuentas de jubilación, apropiación indebida de préstamos familiares. El monto adeudado, con intereses y daños, ascendía a 14.322 pesos con 85 centavos. Era una cifra que me quemaba en la garganta, un símbolo de la traición que había sufrido mi abuela. A la noche siguiente, mi madre apareció en mi puerta. Parecía una sombra, alguien que no había dormido en días, sin maquillaje, el cabello recogido de mala manera. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz temblorosa. Crucé los brazos sobre el pecho. Solo si trajiste un talonario de cheques. Ella rebuscó en su bolso y sacó un sobre grande. Dentro había un cheque de caja por 8.500 pesos, mi préstamo. ¿Sin intereses?, pregunté. Deberías estar agradecido de que te devolvamos esto, respondió bruscamente. Estamos siendo destruidos por este lío. Tú lo creaste. Estás dándole la espalda a tu propia madre, siseó. No, dije, saliendo y cerrando la puerta detrás de mí. Finalmente le estoy dando la espalda a una ladrona. Sentí una mezcla de alivio y tristeza mientras la veía alejarse. Alivio por haber recuperado mi dinero, tristeza por la forma en que nuestra relación se había deteriorado. Más tarde esa semana, Emily me llamó desde su teléfono del trabajo. Estaba llorando, dijo que el artículo había comenzado a circular. El titular: familia roba la pensión de la abuela discapacitada, la abandona en Navidad, el nieto contraataca. Obtuvo 42.000 compartidos de la noche a la mañana. El empleador de Emily, una boutique de marketing, no apreció la publicidad. Su nombre estaba en cada captura de pantalla. Su mensaje sobre sanguijuelas y negatividad se había convertido en un meme. «Me van a despedir», gritó. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Devuélveme el favor», dije. «Ahora paga tu parte». Lo hizo, en 4 cuotas. La obligué a enviarme un comprobante de pago cada vez. Sin atajos. Quería que sintiera la misma humillación y el mismo escrutinio público que había sufrido mi abuela. Jacob fue el último en caer. Al principio, actuó como si fuera intocable. A mi jefe no le importa, se jactó en las redes sociales. De todos modos, todo es falso. Pero entonces Callie lo dejó. Solicitó la separación, le dijo que no iba a permitir que sus hijos crecieran en una casa donde la mentira y el robo fueran la norma. Ella me llamó el mismo día. Siento que me haya tomado tanto tiempo, susurró, pero ahora he visto quién es realmente. Le pregunté si necesitaba ayuda para encontrar un lugar. Ella hizo una pausa, luego dijo, solo si no tiene condiciones. Sonreí. Entonces sí, porque hiciste lo correcto. Su honestidad y su valentía me conmovieron profundamente. Sabía que había tomado una decisión difícil y quería apoyarla en todo lo que pudiera. 2 días después, Jacob apareció en mi puerta, sin afeitar, cansado, furioso. Idiota, siseó. Lo arruinaste todo. No, dije, entregándole una carta legal. Tú lo hiciste. Natalia acababa de presentar una moción para el embargo de su salario. Intentó romperla por la mitad y arrojármela. No me inmuté. Paga cada centavo, dije, o congelaremos tus cuentas. No estoy bromeando. Pregúntale a ella. Su furia era palpable, pero también vi miedo en sus ojos. Sabía que esta vez no iba a salirse con la suya. La justicia, finalmente, estaba llegando. Por fin, al terminar la segunda semana, todo el dinero había regresado a su lugar. Mamá y papá aportaron 8.500 pesos, Emily, con intereses incluidos, me devolvió 3.100 pesos, y Jacob, después de un humillante préstamo de su propio jefe, consiguió 2.700 pesos. En total, 14.300 pesos y un poco más. Utilicé 3.000 pesos para la cirugía dental que tanto necesitaba, y otros 2.000 pesos los invertí en comprarle a la abuela un sillón elevador adecuado y contratar una enfermera a domicilio. El resto fue a parar a una cuenta bloqueada a nombre de la abuela, con intereses, a la que solo ella y yo teníamos acceso.
Cuando le mostré los documentos, rompió a llorar. Me lo quitaron todo, susurró, pero no te quitaron a ti. Y así, de repente, había ganado. No solo el dinero, ni siquiera la batalla legal. Me había recuperado a mí mismo. El peso que había cargado durante años, la culpa, la obligación, la silenciosa vergüenza de sentirme menos querido, todo se desvaneció como un abrigo viejo, y me enderecé más de lo que lo había hecho en años. Dejaron de llamar. ¿Y saben qué? Por primera vez, el silencio parecía tener pulso, no el silencio angustiado de la culpa, no el silencio pesado de la vergüenza, sino un silencio limpio, quirúrgico, el que sigue a la extirpación de algo infectado. El dinero estaba de vuelta. La casa estaba tranquila. La abuela por fin dormía toda la noche, sin despertarse cada hora temiendo que alguien entrara a robarle lo poco que le quedaba de dignidad. ¿Y yo? Me estaba convirtiendo en alguien a quien no podían controlar. En las semanas posteriores al estallido, no solo recuperé dinero. Recuperé mi vida. Dejé el trabajo que me consumía, acepté un contrato remoto que me pagaba mejor y me devolvía mis horas. Llevé a la abuela a su lugar favorito, una cafetería polvorienta con pisos de damero y el peor café del estado. Se rió más en una hora de lo que la había visto reír en 5 años. Extrañaba esto, dijo, remojando sus papas fritas en su batido. ¿Te refieres a que tus arterias extrañaban esto? Bromeé. Se encogió de hombros. Prefiero morir riendo contigo que atragantarme con camarones en un crucero con esas víboras. Justo, pero incluso la paz tiene sus fantasmas. No llamaron, pero hablaron. Vaya si hablaron. Emily publicó en Facebook que algunas personas no entienden lo que significa el perdón, acompañado de una foto suya encendiendo una vela en la iglesia. Mamá les dijo a parientes lejanos que yo había manipulado a la abuela en su vejez. Omitió la parte en la que ella usó la pensión de la abuela para pagar su deuda de cirugía plástica. ¿Jacob? Oh, Jacob. Se puso completamente delirante, publicó un reel sobre hermanos tóxicos con audio de Succession, actuando como si fuera el heredero traicionado de algún imperio en ruinas. La leyenda, algunas personas prefieren verte caer a verte ascender con ellos. Me reí durante 10 minutos seguidos. ¿Ascender contigo? Intentaste quemarme vivo y bailar en las cenizas. Querían reescribir la historia, pero yo tenía los recibos, y no iba a volver a las sombras. El punto de inflexión llegó 3 semanas después. Estaba en el supermercado con la abuela, empujando su carrito, llenándolo de latas de sopa y refresco de jengibre, cuando una mujer se nos acercó, mayor, elegante, claramente familiar. Perdone, dijo, mirándome directamente. ¿Es usted el del artículo? Me tensé. Ella sonrió. ¿El que salvó a su abuela? Parpadeé. Yo, supongo que sí. Miró a la abuela y luego volvió a mirarme. Solo quería agradecerle por defenderla, por no quedarse callado. Le hicieron lo mismo a mi madre, pero nadie luchó por ella. Ojalá alguien lo hubiera hecho. Me tocó el brazo, suave, brevemente, y luego se alejó. Me volví hacia la abuela. Estaba paralizada, con la mano en la lata de sopa, con los ojos llenos de lágrimas. No pensé que nadie nos viera, susurró. Ahora sí, dije. Fue entonces cuando comprendí que esto no se trataba simplemente de dinero, venganza o demostrar que no era un perdedor. Se trataba de decir la verdad en voz alta, por fin. Y lo mejor de todo, se acabó el tener que dar explicaciones. Ya no necesitaba alzar la voz. La verdad ya había salido a la luz, arrastrando sus nombres tras ella como una bolsa de basura reventada por el pavimento. Cada vez que publicaban algo, la gente lo recordaba. Cada vez que mentían, alguien en los comentarios les recordaba quiénes eran en realidad. Mamá intentó reconstruir su imagen. Abrió un canal de cocina en YouTube, La Cocina Acogedora con Carla, pero en el primer episodio alguien comentó, ¿pagaste ese horno con fondos de jubilación robados? Cerró el canal en 2 días. Jacob intentó conseguir un nuevo trabajo, pero no pasó la verificación de antecedentes. Aparentemente, las órdenes de embargo asustaron a la empresa. Vaya. Emily desapareció un tiempo y luego reapareció con una nueva cuenta de Instagram, @m-vida-reiniciada.
Publicaba fotos de yoga, citas inspiradoras, afirmaba que estaba alejándose de gente tóxica, lo cual era hilarante porque yo no la había alejado, la había desterrado. Pasaron los meses. Me mudé a un nuevo apartamento, tranquilo, limpio, lleno de muebles de segunda mano. Me elegí a mí mismo, nada de lo que ellos escogieran, nada de lo que ellos tocaran. Llevé a la abuela conmigo, una habitación para ella, una para mí. Decoró la suya con fotos antiguas y una manta que había tejido a crochet en 1993. La llamaba el fuerte. Una noche, llamó a mi puerta. Tengo una pregunta, dijo, sentándose lentamente en la cama. ¿Cuándo viste aquella nota, la que dejaron, por qué no te fuiste? ¿Por qué te quedaste? Pensé un momento. Entonces dije, porque recordé quién era antes de que me hicieran olvidarlo. Me miró fijamente, luego asintió. Estoy orgullosa de ti, cariño. Y eso me rompió más que cualquier insulto que jamás me gritaron, porque lo decía en serio y porque nadie más en esa familia lo había hecho nunca. Semanas después, me encontré con Kale fuera de una cafetería. Se veía más sana, más ligera, más feliz. Me contó que estaba tomando clases nocturnas, preparándose para una certificación, intentando construir algo propio. No sabía que podía vivir así, me dijo, sin tener miedo de lo que él haría después. Tú me diste eso. No supe qué decir. Se acercó un poco más. Cambiaste más que solo tu vida, ¿sabes? Asentí en silencio, y quizás por primera vez, lo creí. Y aquí está, mi final. ¿Quieren saber qué pasó con la familia? Destruyeron su propio nombre, intentando enterrar el mío. ¿Quieren saber qué me pasó a mí? Dejé de esperar a que me llamaran familia y empecé a construir una con la gente que nunca me hizo rogar por amor. Y ahora duermo tranquilo con todas las luces apagadas porque ya no tengo miedo de lo que vayan a quitarme. Ya me quitaron todo, y lo recuperé.